Hiciste una bandeja de brownies para una fiesta de cumpleaños. Después de la fiesta, quedan las 3/4 partes de la bandeja. Te comiste un tercio de lo que quedaba. Ilustra cuánto comiste y crea un problema de multiplicación que describa el cantidad. Para comenzar, modelaremos 3/4 de la bandeja de brownies porque eso es lo que queda después de la fiesta. Para hacer esto, dividiremos la bandeja en 4 piezas o partes del mismo tamaño, y luego sombrearemos 3 de las 4 partes. Así que dividamos esto verticalmente en 4 piezas o partes de igual tamaño, que vemos aquí. Debido a que quedan 3/4 después de la fiesta, digamos que esta es la cantidad que se comió y, por lo tanto, esta es la cantidad de sobras, 3/4 de la bandeja. Y ahora desde aquí comiste un tercio de esta cantidad o un tercio de lo que queda. Entonces, para modelar la cantidad que comió, dividiremos esta cantidad nuevamente en 3 piezas o piezas de igual tamaño. Esta vez lo dividiremos horizontalmente, lo que se vería así. Entonces, si miramos solo las sobras, esta cantidad aquí. Observe cómo tenemos 3 piezas o piezas de igual tamaño. Y digamos que comiste este tercio aquí, lo que significa que este sería el modelo para la cantidad que tú comiste. Como problema de multiplicación, este es un tercio de una copia de 3/4 o un tercio por 3/4. La última pregunta es, ¿qué cantidad de la bandeja original de brownies comiste? Mirando hacia atrás en la bandeja original de brownies, observe cómo se divide en 12 piezas o partes del mismo tamaño, 3 de las cuales están sombreadas. Y por lo tanto, comiste 3/12 partes de la bandeja original de brownies. Esto también nos dice que un tercio de 3/4 equivale a 3/12. Pero también podría reconocer que esta fracción se simplifica porque 3 y 12 comparten un factor común de 3. Dividimos 3 y 12 por 3. Esto nos muestra que 3/12 se simplifica a un cuarto. Volvamos a nuestro modelo y veamos por qué esta cantidad también se puede expresar como un cuarto. Observe cómo si dividimos la bandeja en 4 piezas o partes del mismo tamaño, como esta. 1, 2, 3 y 4. Una de las 4 piezas o partes del mismo tamaño está sombreada, lo que muestra 3/12 simplificados a un cuarto. Y por lo tanto, también podemos decir que un tercio por 3/4 equivale a un cuarto. Y también podemos decir que comiste un cuarto de la bandeja original de brownies. Típicamente, expresamos fracciones en su forma más simple. Espero que hayas encontrado esto útil.